El INVIMA, como máxima autoridad sanitaria en Colombia, es el encargado de proteger y promover la salud de la población mediante el proceso de inspección, vigilancia y control de los productos de uso y de consumo humano, que se fabrican y se comercializan en el territorio nacional y también aquellos que serán exportados a otros países, garantizando así calidad, seguridad y eficacia para los consumidores. En el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles, el INVIMA tiene la competencia exclusiva en Colombia de vigilar los procesos de sacrificio y beneficio de los animales y de la carne que van a ser suministradas a consumo humano dentro del país, para lo cual debe realizar el proceso de inspección ante y post-mortem en las plantas de beneficio animal de la especie bovina y bufalina, conforme a lo establecido en el Decreto 1500 de 2007 y su reglamento técnico, la Resolución 240 de 2013, donde se establece el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, productos cárnicos comestibles destinados para el consumo humano. La vigilancia y control sanitario de las plantas de beneficio deberá obedecer a un procedimiento sistemático e integral, cuyo propósito final es garantizar la inocuidad de la carne y de los productos cárnicos comestibles que se procesen en cada establecimiento objeto de control. En este sentido, la inspección deberá realizarse con enfoque de riesgo para garantizar la inocuidad de la carne en el país. Es así como el INVIMA realiza una inspección rigurosa en todo el proceso de sacrificio de los animales, durante la inspección oficial permanente en las plantas de beneficio, lo cual comprende la inspección ante-mortem de los animales vivos y la inspección post-mortem de la carne y los productos cárnicos comestibles. La inspección ante-mortem, como uno de los dos grandes pilares de la misión del inspector oficial, es el examen que se realiza a los animales vivos objeto de sacrificio, para comprobar su estado de salud, determinar su aptitud sanitaria e identificar a aquellos que pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores del establecimiento y la salud de los consumidores. Esta debe basarse en la ciencia y en el análisis de riesgos, de acuerdo a las características de los animales recibidos para el proceso, siendo necesario además que se tenga en cuenta el estatus sanitario de los predios y zonas geográficas de origen de los animales destinados al sacrificio, ya que este aspecto tendrá repercusiones importantes en la inocuidad de la carne. El inspector oficial inicia su labor realizando la verificación de los vehículos donde llegan los animales a la planta, garantizando que las condiciones de transporte hayan sido óptimas. La inspección ante-mortem comienza con la verificación del descargue de los animales. Los bovinos deben ingresar al establecimiento por sus propios medios, con un tiempo mínimo de 6 horas de antelación al beneficio para permitir la inspección, la evacuación de la materia fecal y el descanso. Es fundamental verificar las condiciones de manejo durante el descargue y movilización hacia los corrales, garantizando el bienestar de los animales y preservando la seguridad ocupacional del personal, y velar por que al menos sean satisfechas las 5 necesidades de todo animal. Que no sufran hambre ni sed, que no sufran malestar físico ni dolor, que no sufran heridas ni enfermedades, que no sufran miedo ni angustia, que puedan manifestar su comportamiento natural. Tanto en la formulación como en la aplicación de los sistemas de inspección ante-mortem, deberá utilizarse información pertinente sobre la población de matanza, por ejemplo, clases de animales, estado sanitario o región geográfica de procedencia. Asimismo, se prestará atención en el desplazamiento y el comportamiento de los animales, verificando la presencia de signos de enfermedad, animales con traumatismos o en estados agónicos, muertos durante el transporte o sospechosos de que han sido tratados con medicamentos veterinarios. Esto le permitirá al inspector oficial darse un concepto del estado de los animales al ingresar a la planta de beneficio. El inspector oficial verifica que todos los animales que ingresan a la planta de beneficio cuentan con la guía sanitaria de movilización, donde los datos deberán coincidir con los animales que ingresan a los corrales. En caso que los animales no vengan acompañados por este documento o haya inconsistencias, el inspector oficial debe proceder de la siguiente forma. Retener los animales. Diligenciar acta de formato de diligencia de inspección, vigilancia y control. Notificar al Instituto Colombiano Agropecuario ICA para que tome las medidas sanitarias pertinentes. Posteriormente, el inspector oficial procede a la observación de los bovinos en corrales. Allí realizamos una inspección visual de las condiciones de los animales, su comportamiento en movimiento y en reposo, a fin de identificar animales sospechosos con indicios de enfermedades que puedan afectar la sanidad animal. La inspección en ambos sentidos es necesaria,
teniendo en cuenta que algunos síntomas y signos anormales, como la dificultad respiratoria, son más fáciles de detectar cuando los animales están en reposo, mientras que otras anomalías, como algún tipo de cojeras, pueden ser no detectadas hasta que se observen los bovinos en movimiento. En movimiento, el inspector oficial puede detectar algunos signos generales que son indicativos de que el animal puede presentar alguna enfermedad, como cojeras, anormalidades en pezuñas, rigidez o dolor al caminar, afecciones del sistema nervioso central, intoxicaciones, enteritis, posturas anormales, condiciones corporal, entre otras. Una vez realizada una evaluación de los animales en movimiento, se inicia un examen semiológico ordenado, iniciando en la cabeza hasta la región de la cola. En el caso de que se detecten animales con condiciones que causen sufrimiento extremo, como heridas o traumatismos severos, se procede a autorizar el sacrificio de emergencia. Si el inspector oficial detecta alguna condición anormal durante la observación visual de los animales en reposo y en movimiento, debe proceder a identificarlos como sospechosos y serán trasladados al corral de observación antes de dictaminar su destino final. El animal o los animales sospechosos deben ser sometidos a un examen individual detallado, en donde se evaluará el estado de carnes y condición corporal, actitud, aparato respiratorio, piel y faneras, nódulos linfáticos, color de las membranas y presencia de olores desagradables. Se realizará una toma segura de las constantes fisiológicas y de las muestras de laboratorio en caso de que sean requeridas. Con esto minimizamos los riesgos de sacrificar animales cuya carne no sea apta para el consumo humano. Una vez se ha realizado el examen clínico completo de los animales sospechosos en el corral de observación, el inspector oficial procede a realizar el dictamen. De acuerdo a los resultados del examen clínico y en el análisis de la información previa basada en el análisis de riesgo, el inspector oficial emite el dictamen de la inspección ante mortem, los cuales son: sacrificio bajo condiciones especiales, beneficio de emergencia, animales no aptos para el consumo. Asimismo, los bovinos con apariencia normal y en buenas condiciones de descanso, se les autoriza el sacrificio sin restricciones. Teniendo en cuenta el papel relevante de la inspección ante mortem en la inocuidad de la carne, se debe registrar de forma completa los resultados de este proceso, mantener actualizado el sistema de información y reportar al ICA las enfermedades de notificación oficial. Las instalaciones donde se realiza la inspección deben ser amplias y adecuadas para la separación de los animales de acuerdo a los resultados de la inspección. Corrales de recepción, observación y sacrificio. Estas áreas deben estar provistas de buenas condiciones de iluminación natural y artificial, excelentes condiciones de limpieza y mantenimiento general para evitar lesiones de los animales. Los animales seleccionados que son aptos para el sacrificio son lavados en duchas antes de que ingresen al cajón de insensibilización sin rastros de tierra o excrementos que durante el proceso puedan contaminar el producto. La inspección ante mortem permite identificar animales sospechosos de presentar enfermedades o condiciones que puedan afectar la inocuidad de la carne. La información derivada de este proceso orienta la metodología para desarrollar la inspección post-mortem, esto mediante los formatos desarrollados para cada uno de los casos. Por su parte, la planta entregará al inspector oficial la relación de los animales de acuerdo al dictamen, es decir, cantidad de animales que se sacrifican sin restricciones, sacrificio bajo condiciones especiales y sacrificio de emergencia, con el fin de orientar el proceso de inspección post-mortem y tomar las medidas de bioseguridad que se requiera en cada caso. Antes de que el establecimiento pueda comenzar su jornada de proceso, el inspector oficial debe realizar la inspección preoperatoria de todas las instalaciones, donde se realizará el sacrificio de los animales con el propósito de verificar que las labores de limpieza y desinfección realizadas por el establecimiento para garantizar la inocuidad de los productos que allí se van a procesar sea óptima, y así de esta forma poder liberar la sala de beneficio y la sala de desposte para que inicien las actividades. Se verifica que cada una de las áreas y los equipos y utensilios que allí se manejan cumplan a cabalidad con los estándares de inocuidad. Durante la inspección se debe incluir la observación de las condiciones físicas de la planta, iniciando por las áreas limpias o determinación y almacenamiento del producto a las áreas sucias o de mayor carga contaminante durante la operación. Esto con el fin de evitar el riesgo de contaminación cruzada durante el proceso.
Ningún área o utensilio debe tener residuos de la faena anterior ni rastros de los detergentes o desinfectantes utilizados para higienizar los mismos. Los hallazgos y novedades encontradas durante la inspección previa a la autorización de inicio del proceso de beneficio deberán ser registrados por el inspector oficial en la lista de chequeo, verificación previa a la autorización de inicio del beneficio y desposte. El abastecimiento de agua potable y el nivel de cloro y pH antes de iniciar el proceso de beneficio y desposte dentro del rango permitido tiene gran importancia en el momento de la toma de la decisión de autorizar o no el inicio de la operación. Los cuartos de almacenamiento de canales y producto terminado son revisados minuciosamente para certificar que no tengan elementos contaminantes y que cumplan con la norma para almacenar el producto. También que la temperatura sea la adecuada al momento de ingresar los productos, garantizando la inocuidad del mismo. Se verifica también las condiciones de los operarios de la planta al ingreso a las áreas de proceso, manos y uñas limpias y cortas, ausencia de cualquier aditamento que se pueda convertir en un posible peligro, uniforme de color claro, limpio y en buenas condiciones, botas limpias y elementos de protección personal adecuados. Una vez ingresa el animal en el cajón de aturdimiento, el inspector oficial verifica si la insensibilización se realiza mediante percusión o perno cautivo, garantizando que el sitio del impacto sea el adecuado. Cuando el animal sale de la caja de insensibilización, es izado. Principales características de los animales correctamente insensibilizados. Cabeza, lengua y cola caen flácidas. La lengua sale de la boca. No se evidencia pestañeo ni reflejos oculares. No hay respiración rítmica. No se observa intento de elevar la cabeza. No hay lomo arqueado. No existe reflejo cutáneo ante estímulos mecánicos. Y se procede a autorizar el corte de los grandes vasos. Posteriormente, se confirma que el animal esté muerto para iniciar el proceso de desuello y corte de patas. Para realizar una adecuada inspección post-mortem, es responsabilidad de la administración de la planta de beneficio proporcionar puntos de inspección con instalaciones adecuadas para llevar a cabo la inspección visual, palpación e incisión de ganglios linfáticos y órganos, así como disponer de equipos en cantidad suficiente, elaborados en material sanitario y dispuestos ergonómicamente para facilitar esta operación. El establecimiento debe presentar para la inspección post-mortem las canales en forma de medias canales, cabezas identificadas individualmente y vísceras tanto rojas como blancas debidamente identificadas. Nuestros médicos veterinarios cumplen una función importante en la vigilancia epidemiológica centinela de la zoonosis y las enfermedades importantes para la salud animal. La vigilancia y el seguimiento continuo de las enfermedades animales permiten a los servicios veterinarios identificar y controlar enfermedades endémicas o exóticas importantes en el país y establecer informes sobre la situación zoosanitaria. Asimismo, realizan una inspección organoléptica, observación visual, palpación y percepción de olores y colores. Se apoya además en la incisión detallada de los ganglios linfáticos y, cuando se requiere, se apoya en las pruebas de laboratorio. Una vez realizado el corte de los miembros anteriores y posteriores, el inspector oficial procede a realizar la inspección correspondiente, donde se podrán encontrar lesiones como vesículas, tumores, laminitis o abscesos. A continuación, el inspector oficial realiza la inspección de la cabeza y la lengua una vez haya sido lavada y preparada. La preparación está a cargo del establecimiento y consiste en el lavado a presión por nariz y boca para eliminar los restos de sangre y otros contaminantes. Es importante que el inspector oficial efectúe la inspección visual de la cabeza para detectar la presencia de ingesta. Cuando la contaminación con ingesta sea una condición persistente, es necesario que el establecimiento tome las medidas correctivas inmediatamente. La inspección de la cabeza se inicia con la observación visual y la palpación de las cavidades bucal y nasal, los hollares, el paladar y la esclerótica del ojo. En la cabeza se debe apreciar la presencia de inflamaciones, exudados, tumores o masas que indiquen enfermedad. Se efectúa la observación de ganglios linfáticos mandibulares, siendo necesario cuando se sospeche de tuberculosis y abscesos, incluir la incisión de estos, además del examen visual e incisión de los ganglios retrofaringeos y parotídeos. Se pueden observar lesiones en los ganglios como hemorragias, hipertrofia, granulomas, entre otros. Ganglios linfáticos.
Estos ganglios se encuentran ventrales a la articulación de la mandíbula, por detrás de los maceteros y usualmente cubiertos por la glándula paratiroidea. Ganglios linfáticos retrofaríngeos se encuentran en la región dorsal a la faringe, mediales al hueso ioides. Ganglios linfáticos submaxilares o mandibulares. Estos ganglios están ubicados cerca al ángulo de la mandíbula y se ubican por delante de la glándula salival submaxilar. La lengua se examina visualmente y se palpa. En el caso que durante la palpación se evidencie la presencia de lesiones erosivas, pápulas, granulomas, cambios de consistencia, entre otros, se realiza además un corte longitudinal profundo en la superficie ventral sin mutilar el borde. En la lengua se pueden detectar lesiones vesiculares, en cuyo caso es necesario notificar al ICA para tomar las pruebas diagnósticas respectivas. Después de hacer este procedimiento, nuestra inspección también se centra en todos los equipos y su función que cumplen en la línea de proceso. De la misma forma, verificamos las condiciones de limpieza y desinfección durante el proceso y la rotación de cuchillos. Tanto el piso como las paredes y techo deben estar impecables para garantizar el proceso de salubridad que se debe mantener a lo largo de la línea de producción. Dentro de las condiciones de operación, se verifica el embolsado y anudado de recto, evitando más descargas que puedan llegar así a contaminar los productos. Luego se realiza la inspección de las vísceras rojas, pulmones, tráquea, corazón, esófago. Uno de los hallazgos más frecuentes durante la inspección del tracto digestivo es la presencia de enteritis nodular causada por nemátodos, que conlleva al decomiso de los intestinos. En ocasiones, se evidencian además adherencias, que pueden ser localizadas o crónicas, que conllevan al decomiso de las partes afectadas. En esta zona, verificamos que cuente con agua caliente a una temperatura no inferior a 82.5 grados centígrados o estaciones con soluciones desinfectantes para la higienización de equipos, cuchillos, afiladores y otros elementos. Los elementos utilizados deben ser fabricados en acero inoxidable. Bajantes, mesas, utensilios de corte, ganchos y sierras deben permanecer limpios antes y durante el proceso de beneficio. La verificación de los puntos críticos de control dentro de un sistema HACCP es fundamental en aquellos establecimientos que se encuentran certificados. El inspector oficial deberá verificar el cumplimiento de los puntos críticos de control, PCC, establecidos por la planta. Asimismo, deberán verificarse los registros de cada uno de los puntos PCC, monitoreo y verificación diligenciados por parte del personal del establecimiento. Continuando con la inspección post-mortem, se realiza una inspección visual de las medias canales en sus caras internas y externas. La observación de la superficie externa puede permitir la detección de hematomas y fracturas, producidas por mal manejo de los bovinos, en cuyo caso se procede a realizar los decomisos parciales de las partes afectadas. En la cara interna, es necesario realizar la inspección visual de los músculos esqueléticos, grasa, tejido conjuntivo, los huesos, las articulaciones, las vainas de los tendones, el diafragma, las cavidades corporales, la pleura y el peritoneo. Se procede a la inspección de los nódulos linfáticos preescapulares o cervicales superficiales que se localizan en el borde craneal del músculo supraespinoso. Finalmente, se verifica el criterio de tolerancia cero, el cual establece la ausencia de material visible de heces, ingesta o leche sobre las canales. Una vez realizado cada uno de los pasos descritos anteriormente, el inspector oficial emitirá el dictamen sobre la canal y los productos cárnicos comestibles. 1. Aprobado. Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es considerado apto para consumo humano. 2. Aprobado condicionado. Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es considerado apto para consumo humano, posterior a tratamiento físico, químico o microbiológico destinado para derivados cárnicos. Las canales aprobadas de forma condicionada para el uso en derivados cárnicos procesados deben ser tratados de tal forma que se garantice su utilización posterior, única y exclusivamente en dichos procesos. 3. Decomisado. Producto que después de la inspección por parte de la autoridad sanitaria es considerado no apto para el consumo humano y por tanto es destinado para incineración o para uso industrial. 4. Retenido. Cuando en un órgano o canal de cualquier animal se encuentre alguna anormalidad, se retendrá en el lugar correspondiente, se identificará con la leyenda.
El dictamen post-mortem debe basarse en los riesgos para la salud humana transmitidos por los alimentos, la sanidad animal y las disposiciones previstas en la legislación sanitaria definida por el Ministerio de la Protección Social y el INVIMA. Los dictámenes de la inspección post-mortem son competencia exclusiva del equipo de inspección, una vez haya realizado la inspección sanitaria completa. Se verifica que la carne se almacene correctamente y se verifica el estado de los cuartos fríos y la temperatura de estos. Aquí es importante que no existan restos de tejidos, pelo o materia fecal que no hayan sido identificadas durante la línea y que contaminen el producto. Después de nuestro paso por los cuartos de almacenamiento de canales, llegamos al área de desposte. Acá verificamos las mesas, utensilios, pisos, bandas, ganchos y la línea en general. Verificamos nuevamente que los sitios indicados donde se van a despostar las canales se encuentren en condiciones óptimas de que las canastillas se encuentren debidamente marcadas para diferenciar los productos para consumo de los desechos, que los operarios tengan su dotación completa. Durante el desposte, se debe verificar que se retiran todos los huesos, coágulos de sangre visibles y tejido linfoide de la carne destinada para la exportación. Asimismo, se debe verificar que mediante el etiquetado se garantice la trazabilidad de los productos procesados hacia los canales de los cuales procedieron y de igual forma hacia la guía sanitaria de movilización. En el caso de que la planta cuente con puntos de control o puntos críticos de control en esta área, el inspector oficial deberá verificar el cumplimiento. Igualmente, verificar los registros, monitoreo y verificación diligenciados por parte del personal del establecimiento. Las actividades descritas anteriormente se deben registrar en el formato establecido para tal fin. Ahora estamos en la zona de despacho. En los cuartos de congelación medimos la temperatura y hacemos un riguroso seguimiento del producto antes del despacho y hasta el lugar en el que los camiones llegan a trasladarlos a los distribuidores o a los puertos para exportación. En este punto de la inspección revisamos lote, fecha de vencimiento, peso y temperatura del producto. También las condiciones del camión, higiene y temperatura. Concluido el despacho, nos retiramos para consolidar la información sobre la jornada y sobre el comportamiento en general de la planta en cuanto a las prácticas durante el preoperatorio, antemortem, beneficio, desposte y despacho. Con esta labor, el INVIMA cumple con su objetivo de garantizar el consumo seguro de alimentos en el país y en cualquier lugar del mundo, aumentando el estatus sanitario de los productos colombianos.